tal? Como siempre, un gusto saludarle. En el Senado mexicano se está desarrollando el debate de la legislación secundaria, luego de que el Congreso Federal aprobó modificaciones a distintos artículos de la Carta Magna en materia de energía. De tal manera que se está llevando un debate en torno al primero de 4 dictámenes en materia energética y los trabajos van a continuar, pero antes vamos a presentar la recapitulación de esta jornada. El Senado de la República continuó la sesión extraordinaria que inició este 17 de julio alrededor de las 11 de la mañana. Durante la jornada de este viernes, las y los legisladores han realizado la discusión en lo particular de los artículos reservados al primer dictamen de los 4 que integran la legislación secundaria en materia energética. Veamos cómo se dio el debate en este día. Al reiniciar la sesión extraordinaria, la mesa directiva informó sobre la respuesta de la Secretaría de Gobernación a la solicitud de difundir cápsulas informativas de hasta 10 minutos sobre la reforma energética, alrededor de las 21 horas durante los días de discusión y votación de la legislación secundaria. La dependencia informó que los tiempos de Estado están dispuestos exclusivamente para las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, por lo que estarían imposibilitados de pautar las cápsulas solicitadas. Sin embargo, y bajo el entendido que los poderes de la Unión y órganos autónomos constitucionales son usuarios de los denominados tiempos fiscales, la Secretaría de Gobernación recomendó al Senado producir materiales del tema con duración de 20 a 30 segundos que serán pautados entre las 6 y las 24 horas. Turnar este oficio de la sede de Gobernación, sino darle instrucción al canal del Congreso para que elabore estas cápsulas cumpliendo con los criterios que han regido la política de contenidos del canal, a fin de que se garantice la pluralidad en la elaboración de estas cápsulas y que se establezca un plazo perentorio para que hoy mismo se haga la producción de las mismas y se hagan llegar a la Secretaría de Gobernación. Bueno, la dependencia federal, la SEDEGOP, reiteró la alternativa de subir la señal del canal del Congreso al sistema de distribución de la dependencia, a efecto de que las estaciones de radio y canales de televisión que así lo deseen puedan tomar el debate y estén en posibilidad de lograrlo. Para agilizar el debate, el presidente de la mesa directiva informó sobre el acuerdo parlamentario para esta discusión. En primera instancia informó que los artículos o reservas serían presentados por temas. Se realizará en votación económica. Sin embargo, a efecto de tener garantías de quórum y de permanencia en las sesiones, cada hora se realizará la consulta a través de votación nominal. En caso de que se admitiera discusión, se abriría una ronda de hasta 4 oradores en pro y 4 en contra. Al final se consultaría si se admiten las propuestas en votación económica. En caso de presentarse propuestas de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras, se abriría una ronda de 3 oradores en pro y 3 en contra. El presidente además destacó que la votación nominal de los artículos reservados se haría en 3 partes. La primera con los artículos modificados, la segunda a solicitud de un legislador y por último los demás artículos. También informó que los bloques de debate serían de la siguiente forma: medio ambiente, tenencia de la tierra, transparencia y corrupción, también asignaciones y contratos y yacimientos fronterizos. Bueno, al inicio de la discusión de las reservas, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del PRD, presentó a nombre propio y de su grupo parlamentario una serie de propuestas para modificar diversos artículos de la Ley General de Hidrocarburos sobre medio ambiente. Las reservas, explicó el legislador, están orientadas a prohibir en el país la técnica de fractura hidráulica o fracking para extraer el petróleo. Que las futuras afectaciones que se provocarían, así como los estragos sociales que esto podría acarrear en muchísimas regiones y comunidades del país, serán responsabilidad únicamente de ustedes, de los que promuevan estas leyes. Aquí está el planteamiento que se pone y se somete al debate. Tras admitirse a discusión este tema, los legisladores en pro de las reservas argumentaron que se necesita contar con investigaciones exhaustivas para evitar que se afecte el medio ambiente. Por su parte, en contra de las reservas, legisladores señalaron que ya existen investigaciones y prohibiciones legales en otros países sobre esta técnica que garantiza su efectividad y el cuidado al medio ambiente. Hemos querido hablar, e insisto que es un tema sin duda polémico, de la contaminación del agua. Hemos ya presentado estudios, lo he dicho, hemos traído 50 estudios científicos que apoyan, que hemos ido registrado ya el día de ayer, me parece que 2, justamente para el diario de los debates,
Hoy quiero presentar otros 2 estudios científicos que apoyan esto. No se trata de decidir si en un país o en otro está aceptado o no, sino cómo una política pública como la del fracking terminaría teniendo implicaciones directas sobre la disponibilidad de agua que tenemos en esta parte de la frontera y sobre todo en este país que es el que nos tiene que ocupar. Considero que con esta reforma se establecen las bases para que los entes regulados asuman su responsabilidad y demuestren a la autoridad que llevan a cabo acciones preventivas necesarias para dar cumplimiento a la regulación para la protección del medio ambiente. Estoy a favor del ambiente, estoy a favor de la vida, pero estoy a favor de que México sea una potencia mundial. Estoy a favor de utilizar esto como una transición, porque el PAN es el único partido que ha presentado la ley de transición energética, una ley que habla precisamente de transitar a donde va el mundo, hacia la energía renovable. Debe optarse por la sustitución de energías renovables, velando por el medio ambiente, por la salud de los mexicanos. Si bien el sector energético es una preocupación nacional, se deben buscar alternativas energéticas incluyentes que generen desarrollo y no conflictos sociales, ambientales y económicos. Al término de esta discusión, la mesa directiva informó que los artículos reservados serían votados de manera conjunta al final de la discusión de todos los temas. Se aceptó a discusión la reserva presentada por el senador del Partido de la Revolución Democrática, Fidel de Médicis, a los artículos del 95 al 118 de la Ley de Hidrocarburos, correspondiente al tema de tenencia y expropiación de tierra. El senador de Médicis recordó que el presidente de la República hizo un compromiso con los campesinos del país para no afectar la tenencia de la tierra. Sin embargo, consideró que con la reforma se pone en entredicho el artículo 27 constitucional. Compañeros, en este país la justicia se compra y se vende. Imagínense un pleito por la tierra entre cualquiera de las transnacionales y un compañero que no tiene ni para comer. Los dos van a llegar a establecer un juicio ante un juez civil. Pues ya sabemos quién va a ganar el pleito. El senador Alejandro Encinas precisó que si bien en el dictamen se elimina el término expropiación de la tierra, hay otras figuras que permitirían este tipo de acciones, lo que generaría, por lo tanto, problemas de armonización. Si bien cambiaron la denominación de expropiación por ocupación temporal, pues lo cierto es que no modificaron el artículo 96 de la Ley Agraria, que establece con toda claridad que los ejidos y las comunidades pueden ser expropiadas por causas de utilidad pública. Y en la fracción tercera del artículo 96 de la Ley Agraria está como causa de utilidad pública la actividad de exploración y explotación del petróleo. En tanto, el Partido Acción Nacional, por el contrario, rechazó esta propuesta al considerar que esta reforma prevé la protección de los terratenientes a través de un procedimiento justo para las partes. Lo que se pretende es agotar un procedimiento justo y equitativo para las partes, logrando que los tenedores de la tierra mantengan la propiedad sobre sus tierras, que se conserven en su patrimonio, es decir, que no haya la necesidad de expropiar las tierras. Y mientras tanto, el que también opinó fue el senador del PRI, Gerardo Sánchez, sobre la seguridad alimentaria. Dijo que son tareas imprescindibles y que son de gran extensión del territorio nacional. Vamos a ver lo que comentó. Los protege la ley secundaria del artículo 27 constitucional. No podemos alterar el mandato de la ley y mucho menos podemos poner en riesgo a nuestras asambleas, a nuestros ejidatarios y a nuestros comuneros. Se requiere que haya ganancias mutuas, se requiere que haya una coparticipación. Todo esto se ha hecho con dolo, con engaño, con mentiras, para llegar a aterrizar en estas brutalidades contra el pueblo de México.
La senadora Dolores Padierna fue la encargada de fundamentar las reservas relativas a contratos y asignaciones. La legisladora detalló las propuestas que buscan evitar que empresas particulares se beneficien de información construida por Pemex, que el Congreso de la Unión apruebe la Ronda Cero para Petróleos Mexicanos y se fortalezca el control de los contratos celebrados con particulares. En los contratos de asociación de Pemex con privados debe asegurarse el control mayoritario de Pemex, que quede en 51% como accionista mayoritario al menos, y en la toma de decisiones, incluidos en los contratos transfronterizos. El Pleno de la Cámara Alta avaló que las reservas se sometieran a discusión y los legisladores de diversos grupos parlamentarios expusieron argumentos a favor y en contra de las propuestas. Lo que hay que decir aquí y hay que reconocer es que después de la Ronda Cero, Pemex va a salir más fortalecido que de lo que salieron Petrobras y Ecopetrol en su respectiva Ronda Cero en sus países correspondientes. Al mantener la prohibición de otorgar concesiones sobre el petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo, la reforma constitucional canceló toda posibilidad de que los particulares obtengan derecho alguno sobre los hidrocarburos propiedad de la nación. Con los contratos de utilidad compartida se está obligando a que Pemex brinde su infraestructura a los particulares, que estos puedan utilizarla y aprovecharla sin ninguna restricción. Con este tipo de práctica y bajo las cláusulas referidas se busca debilitar a una empresa que en los últimos años ha tenido el mayor aporte de recursos económicos a la riqueza nacional. En este país tenemos menos de un 18% de contenido nacional real. Si nos vamos, a la proveeduría general, hasta para hacer sándwiches, posiblemente lleguemos a un 23-24%. Por eso le estamos apostando un 35%. Queremos que se desarrolle la industria nacional energética de este país. Hablas de contenido nacional, el senador Lavalle, pero eso es una falacia, porque eso no es cuestión de porcentajes. Si ya leyó el artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio, al haberle quitado la palabra estratégico, se acabó el contenido nacional, tóquele las golondrinas, ni lo vengan a exhibir aquí. El cuarto tema que se debatió fue el correspondiente a transparencia y corrupción, apartado en el que, por cierto, legisladores presentaron sus reservas respectivas, haciendo énfasis en los altos índices de sobornos en México por parte de inversionistas para concretar negocios, falta de mecanismos para evaluar trabajo de funcionario, transparencias y licitaciones, además de prohibición de asignaciones directas y régimen de excepción. Se sugiere que para este tipo de empresas se realicen y se publiquen encuestas públicas sobre la percepción de la población sobre la administración de los sectores de petróleo, gas y electricidad. Eso, díganme dónde viene. Es una práctica internacional. Pemex estará obligado a presentar información actualizada sobre su situación financiera, administrativa, operacional, económica, así como de sus riesgos. La Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerán los lineamientos técnicos y las condiciones económicas relativas a los términos fiscales respectivamente. Es una forma maliciosa y tramposa para adjudicar disfrazadamente, de forma directa. En combate a la corrupción habrá un sistema de denuncias y quejas anónimas. Habrá un registro de cada uno de los proveedores. Habrá un registro de su cumplimiento en cada uno de los contratos que les sean asignados. Esta situación de corrupción que hay en el sistema ha sido aprovechada para plantear en varios momentos que ha vivido el país las privatizaciones de varias empresas o de varios servicios. Y las privatizaciones tampoco han abatido la corrupción, porque esta persiste. Entonces el argumento de que cuando la empresa es pública es corrupta es un argumento que está equivocado. Una de las cosas más importantes que tendrá la industria energética en el país son las licitaciones para los contratos de exploración y extracción. Y esas
estarán a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyos comisionados tendrán que pasar por este Senado para ser ratificados. El último tema del dictamen que se discutió fue el de yacimientos transfronterizos, los cuales inician en México y terminan fuera del territorio nacional. La reserva fue presentada por la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez. Mientras se logra, y con esto termino, concretar el acuerdo entre Guatemala y México sobre la concreción del Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos, modernización de cruces y medidas contra la doble tributación, debemos establecer en nuestra legislación medidas que nos protejan y no entregar nuestros recursos. Posteriormente se llevaron a cabo los posicionamientos en pro y en contra de los artículos reservados. Esta iniciativa se suma al acuerdo entre México y Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que justo el día de hoy entró en vigor. Por lo tanto, hace inoperante la atención a las múltiples reservas al artículo 3º, el sentido de dejar de atender los tratados internacionales. Nos faltan, sí, tratados con Guatemala, con Texas, probablemente con California, sin duda aquellas que hablan de las millas náuticas del litoral. Probablemente incluso se necesitará uno en tierra. Pero en tanto no haya los acuerdos necesarios, lo único que puede dejar ese petróleo en manos de los mexicanos es que tengamos la capacidad legal, técnica y económica para llegar a tiempo a nuestra propia frontera. Tanto el gobierno americano como el gobierno mexicano, de manera respetuosa y civilizada, han establecido que todo aquello que esté dentro de los límites se va a respetar bajo unas reglas entendidas, y con ese sentido nosotros estaremos generando un sentimiento y un entendimiento donde no hay una violación a la soberanía nacional. México no tiene ninguna necesidad de ir a explotar a esos precios en el Golfo de México. Hemos ya perforado cerca de 30 pozos y se han gastado cerca de 14,000 millones de pesos, que se los han ganado los contratistas de plataformas, y no ha habido un solo barril para el país. Al no aceptarse ninguna de las reservas presentadas de manera temática, le comento, las Comisiones Unidas presentaron nuevas reservas relativas a la actividad minera. Se establece que en el caso de extracción de hidrocarburos, si existe posible afectación a una concesión ya otorgada, el asignatario o contratista tendrá que pagarle una contraprestación al concesionario. El senador Alejandro Encina se manifestó en contra. Un concesionario público de un bien público, otro particular le va a pagar una contraprestación que en todo caso le correspondería al Estado, quien es el propietario de esos terrenos. También se refirió a la creación de un nuevo órgano regulador que no existía previamente. Pero ahora resulta que la gestión, administración y ejecución del Centro Nacional de Control de Gas Natural, en particular la asignación de la capacidad del Sistema Nacional de Transporte y Almacenamiento Integrado de Gas Natural, estará a cargo exclusivamente del director general, para lo cual gozará de autonomía. Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchina, afirmó que las modificaciones se presentaron con legalidad. Reconocimos a lo largo de este debate la insuficiente relación de regular la coexistencia de derechos adquiridos por el desarrollo del trabajo minero en concesiones y la posibilidad de que en esos espacios territoriales haya hidrocarburos propiedad de la nación. Lo único que estamos haciendo en el artículo 66 es justamente equilibrar el que el secretario de Energía, al presidir los organismos del Cenegas y los organismos reguladores, no mantenga un conflicto de intereses. Por eso se le están dando facultades diferenciadas a ese director. En el mismo sentido se pronunció el PAN a través de los senadores Roberto Gil Suart y Jorge Lavalle Mauri. No puede haber sospecha en una simple racionalidad, que el mismo régimen para
indemnizar afectaciones a derechos superficiales, se lleve a indemnizar afectaciones a derechos vigentes de explotación de subsuelo. Pues el Senagas y la misma configuración que le estamos dando hoy a las nuevas empresas productivas, pues resulta que los presidentes de los consejos de administración de ambas es el secretario de Energía. Entonces, por ello, le estamos dando facultades específicas al director general del Senagas que no tenga atribuciones adicionales que le pudiera conferir el Consejo de Administración para evitar precisamente ese conflicto de intereses. Las reservas de las comisiones fueron aceptadas. El presidente de la mesa directiva informó que en la sesión iniciada el jueves, la cual duró 15 horas y media, se presentaron 677 reservas a 150 artículos mediante 139 intervenciones de los legisladores. Los momentos álgidos, pero también la cordialidad parlamentaria, demuestra que la 62ª legislatura, en sus 2 años de ejercicio, ha sido una legislatura de ejemplo, de responsabilidad y de trabajo, con respeto a las diferentes maneras de pensar. De manera que a las 2 horas de la mañana con 24 minutos se pusieron a votación los artículos reservados en 2 votaciones separadas, con las reservas no aceptadas y las que sí. En ambas la votación tuvo idéntico resultado, de 91 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. La mesa directiva Raúl Cervantes Andrade declaró un receso para este sábado a las 12 de la tarde, no sin antes explicar el procedimiento a seguir cuando se reanude la labor legislativa. Los senadores que hayan reservado artículos para su discusión en lo particular los presentarán agrupados de manera temática en 3 rubros y podrán referirse a varios artículos en una sola exposición. De esta manera la sesión concluyó a las 2 de la mañana con 41 minutos. Y así se desarrolló el debate en lo particular del primer dictamen de la legislación secundaria en materia energética. Por supuesto, estamos aquí pendientes para mantenerle informado. Primer dictamen que expide, vale la pena mencionar, la Ley de Hidrocarburos y además reforma diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y también la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Manténgase pendiente, el debate va a continuar.